Hermanos, vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10 en esta mañana. Hemos leído, cuando comenzamos nuestro culto matutino, todo el capítulo 4 y seguimos el contexto de lo que Santiago viene exhortando a esta iglesia tan particular, pero que identifica a la iglesia de todos los tiempos. Vamos a leer el texto y lo voy a leer en dos versiones. Ya lo leímos en Reina Valera 60, lo voy a leer ahora en las Américas y en NBI también, para que entendamos mejor los conceptos. Por tanto, someteos, versículo 7 del capítulo 4. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, porque vuestra risa se tornará en llanto y vuestro gozo tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. NBI dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, dice. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué tema, Quiero que me acompañen a Mateo 13 en esta mañana para ver el paralelo de este texto y la verdad que encierra Santiago en este texto. Mateo 13, versículo 24. Mateo 13, versículo 24. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Bien, pero mientras dormía sobrevino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Deja crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto, Señor, y la tremenda verdad que nos muestra. Oramos para que seamos sensibles como iglesia, podamos aplicar tu verdad, y también, Señor, las personas que están dentro de las iglesias sin creer, tú les salves, Señor. Oramos por esta verdad, que siempre a lo largo de todos los tiempos hubo, hay y habrá cizañas, pero a ellos, en tu bendita misericordia, constantemente les es brindado el Evangelio, Señor. Oramos en tu nombre, Señor. Amén, Señor. ¿Por qué leemos Mateo 13? Porque Santiago llegó a un punto, hermanos, en que el capítulo 4, como bien vieron y estuvimos estudiando esta mañana, ya va cambiando de tono. Ya no está hablando a la iglesia amada, a los amados, a los hermanos. Ya los acusa de adúlteros. Y en este pasaje va a llamarlos pecadores. Y este pasaje del versículo 7 al 10 son imperativos cortos. 10, uno atrás de otro. Hagan esto. Y algunos le llaman como un pequeño evangelio. En estos 4 versículos hay 10 imperativos de un llamado al evangelio. Pero ¿cómo puede ser, pastor, un llamado al evangelio? ¿A quién le escribe Santiago? A la iglesia.
¿Por qué está llamando al Evangelio? Porque hay incrédulos dentro de la iglesia. Y lamentablemente hubo, hay y habrá, es lo que leímos de Mateo 13. Entre nuestras bancas y las bancas que vas en tu iglesia, donde quiera que estás escuchando, no todo lo que hay en la iglesia es creyente. No lo es. ¿Quién lo sabe? Lo sabe el Señor. Lo pueden saber los líderes, los hermanos de la iglesia, pero como pastor no hay que juzgar. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y Santiago viene hablando de la fe falsa y la fe verdadera. La fe falsa arroja un veredicto y la fe verdadera también. La fe verdadera da obras. Viene hablando de toda esta gente, viene hablando de una iglesia que es una bolsa de gatos. Pleitos, guerras, envidias, pasiones, gente que profesaba ser cristiana y quería ser maestro. Iglesias que hasta tienen pastores incrédulos. ¿Cómo es posible, pastor? Escúchenlo hablar, escúchenlo predicar y las escrituras no salen de su boca, solamente son un trampolín. Pero no hay profundidad. Es terrible que Santiago ahora va a estar, pero gracias a Dios, dando a través de estos versículos un llamado al Evangelio. Muchos dicen que no, está hablando de la iglesia. Está hablando a creyentes que por ahí dijeron que sí al Señor y están apartados. Esta semana hablábamos con mi nena de eso. Esa terrible mentira de decir, bueno, tiene a Cristo, no importa que se aparte, es salvo. ¿Dónde aparece en la Biblia eso? Siempre que apareció esta duda, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, examinaos para ver si estáis en la fe. Muéstrame tu fe, le dice Santiago. La fe es falsa y la verdadera. Mateo 13, hay trigo y hay cizaña. Entonces Santiago va a estar hablando de esta gente que está entre nosotros. Profesa, dice ser cristiano, pero no lo son. Entonces le va a estar haciendo un llamado al Evangelio. Así que por favor te ruego que seas sincero, que escuches con humildad, porque es otra oportunidad que está dando Dios para que escuches el verdadero Evangelio. Yo creo que si este mensaje se predica en muchas iglesias de hoy en día, la gente se ofende y se va. No se predica porque ofende, es ofensivo. Porque toda la gente se cree que está cerca de Dios, que Dios está al alcance y que Dios es como el matafuego, rompa el vidrio en caso de incendio. Lo primero que va a estar haciendo Santiago, entonces, miren, 10 directivas. Acompáñenme al versículo 7. Someteos. Vamos a ver los verbos. Miren, márquenlo ahí con un lápiz. Versículo 7. Santiago va a estar hablando de los falsos creyentes. Por ende, obviamente no quiere decir que nos examinemos también como cristianos. Pero esto es algo común. Un verdadero cristiano se ha sometido a sus amigos. Someteos, resistid, acercaos, limpiad, purificad, afligid, lamentad, llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Hay una conversión ahí. Y humillados. Bueno, algunas están en grupo. Vamos a ir con la primera. Entonces, directivas que da Santiago, o mandatos que da a los falsos creyentes. Mandatos que da en misericordia, en amor. Este pastor está hablando de los falsos creyentes. Lo primero que tenés que pasar, ¿cómo sé si soy creyente de verdad? ¿Cómo sé? Bueno, lo primero que tenés que hacer es someterte a Dios. Un filtro para saber si usted es creyente es que usted ha pasado por una sumisión a Dios. Miren, por tanto, someteos a Dios. Por tanto, es un nexo, porque viene hablando de que eran mundanos, eran soberbios. Dios da mayor gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Por tanto, viene hablando a estos soberbios. ¿Lo ven en el nexo, no? Versículo 7.
no se desprende del versículo 6. Por tanto, acérquense a Dios, sométanse a Dios, versículo 7, sométanse pues a Dios. La palabra someter tiene que ver con un término militar que significa estar debajo en rango, estar por debajo de alguien. Es un término militar, les conté que hice la colima muchas veces. Eso es un término que se aprende en la milicia. Usted está debajo de autoridad, debajo de alguien. Si el sargento le dice venga para acá, usted tiene que estar debajo de esa autoridad, no de otra. Eso es algo que se aprende en los distintos escalafones dentro del ejército, la policía, la gendarmería, lo que sea. Aprenden el estado de sumisión debajo de una autoridad. La misma palabra que el Señor utilizó para hablar de que Él estaba en obediencia a sus padres, sometido en Lucas 2:51. Que el Señor crecía debajo de sus padres, en sumisión. También en la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos 13, cuando habla de que como cristianos debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto en aquel tiempo era Herodes. La responsabilidad de la esposa a su esposo, sumisión, está debajo, con todo lo que puede hablar los movimientos hoy en día. La Biblia dice, la esposa está debajo, no en valor, sino en sumisión a su esposo. Después lo podemos estudiar en la reunión de matrimonio, pero lo hemos visto muchas veces. Un siervo ante su amo, 1 Timoteo 2:7, debajo de su amo. Hermanos, en síntesis, lo que Santiago está diciendo en capítulo 4, versículo 7, es que todo aquel que fue salvado por la gracia de Dios ha conocido el hecho de estar sujeto a Dios, sometido a Dios. Se transforma en un esclavo de Dios. Es un cambio de dueño. Me someto. Por eso no es contradictorio decir que es creyente, pero hace su vida afuera. Creyente en la iglesia, pero en la vida diaria no se somete a nadie, ni consulta a Dios, no está debajo de Dios. Dios no es su autoridad. Nunca conoció eso, porque es un estado. La palabra siervo, era una persona que perdía todo derecho. Así se presenta Pablo siervo. Pablo, Romanos 1:1, siervo, que Reina Valera ya hemos visto, traduce siervo, pero es esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Una y otra vez se presenta Pablo como esclavo de Dios. No doy un paso sin consultar a Dios, porque es mi amo, es mi dueño. Y estos lectores, obviamente, como vemos en capítulo 4, la semana que viene, versículo 13, no estaban sometidos. Mire, versículo 13, capítulo 4. Nuevamente le llevo al contexto, hermano, porque el contexto es el rey, es lo que manda. Yo puedo dar una aplicación rápida, pero si no ven el contexto no entienden por qué es este texto. Oír ahora lo que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allá, un año estaremos allá. Haremos negocio y vamos a ganar, porque lo declaramos. Qué contradictorio, ¿no? Como hoy se dice, usted tiene que declarar victoria en Cristo Jesús. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dígame, ¿dónde está en la Biblia que usted tiene la autoridad de declarar algo, de decretar en el nombre de Cristo? ¿Desde cuándo? ¿Entienden esto, hermano? ¿O piensan que soy un mentiroso? ¿Entienden esto? La Biblia no dice en ningún momento que hay que decretar o declarar algo. Santiago dice, más bien debería decir, si el Señor quiere, haremos esto. Eso es soberbia. Por eso Santiago dice, primer punto, ¿cuál es? Someter. Una persona salva se somete a Dios. Es lógico, porque cambió de dueño. Su dueño y su amo era Satanás antes. Ahora cambió de dueño. ¿Quién es el dueño ahora?
Cristo. Él es mi amo, Él es mi rey, Él es mi Señor. Señor, curios, el todo, Él es mi dueño. Eso es hablar en estado de sumisión. Otro pasaje que el Señor dijo, Mateo 16, 24, ¿cómo sé si soy salvo? Porque soy sumiso a Dios. No doy un paso, yo quiero saber si es lo que Dios quiere, consulta a Dios, oro, le busco. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, haga esta oración. Señor Jesús, te invito a que seas mi Señor. Te recibo. ¿Desde cuándo hay que recibir a Cristo? ¿Desde cuándo usted dice que Cristo nos conoce a nosotros? Todo lo que hicieron los apóstoles, los personajes bíblicos que vemos en los evangelios, se humillaron, se golpeaban el pecho, decían creer, se humillaban ante Dios. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Lo hemos explicado ya este pasaje. Sumisión. Niéguese a sí mismo. Ya no hace más la suya. Este es un llamado al Evangelio, hermanos. La primera pregunta que debo hacerme como creyente, ¿sí? Porque pastor, hace 20 años que vamos a la iglesia. Yo de chiquitito, mi papá me llevaba a la iglesia de chico. Usted puede venir a la iglesia de chico y con todo el corazón le digo, pero un día el Señor le va a decir, si no es verdadero creyente, apartado de mí, nunca te conocí. Y estuviste sentado en la banca de la iglesia, apartado de mí, hacedor del mal. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, apartado de mí. Primera pregunta que me debo hacer para saber si soy salvo. ¿Someto mis decisiones, gustos, proyectos, mi corazón a la voluntad soberana de Dios? Qué práctico, que es de todos los días. Un creyente todos los días busca al Señor, ora, lo busca, se somete. ¿Sometés todo a la voluntad de Dios? Te preguntás, todo me es lícito, pero no todo conviene, como veíamos esta mañana. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Me someto a Dios? ¿Realmente me pongo debajo de Él o hago mi vida? ¿Lo que estás haciendo le agrada a Dios? ¿Realmente es la voluntad de Dios? Va de la mano, miren, va una con la otra. Les dije, son 10 imperativos. Resistir al diablo. ¿Me siguen el versículo 7? Y huirá de vosotros. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Gramaticalmente esta palabra de someterse, upotazo, ponerse debajo de Dios, le sigue esta palabra de resistir, que literalmente significa ponerse en contra. A ver si entienden, hermano. Resistir al diablo no es orarle y gritarle e insultar a Satanás. En el nombre de Jesús, tú, Satanás, no tienes poder sobre mí. ¿Dónde vieron los apóstoles hacer esto? ¿Dónde vieron? Los apóstoles tenían autoridad apostólica, pero aún así Pablo, Santiago dice, resistan al diablo, ¿cómo? Parándose en contra. Cuando una persona se somete a Dios y cambia de dueño, el dueño es Dios, literalmente y automáticamente te pones en contra del enemigo. ¿Quién es? Satanás. Es automático. Eso significa resistir, pararse en contra, oponerse. ¿A qué? A los planes de Satanás. Los deseos de la carne, del mundo y el enemigo Satanás. Va a darte todo lo que vos querés. Lo que te da el mundo. La palabra diablo ahí es diabolos, y significa calumniador o acusador. Es uno de los títulos más comunes de Satanás en las Escrituras. Cualquiera que no sea de Cristo es un hijo del diablo. Para entonces, ¿cómo es, pastor, esto? O sea, hay gente en la iglesia que es hija de Dios, ¿verdad? Sí. Hay gente en la iglesia que no es hija de Dios. Te digo la cizaña. ¿Y de quién es hija? Del diablo. Está sentado, como me decía Eduardo,
Dice, pastor, estoy durmiendo con el diablo, porque mi esposa no es de Cristo. Está sentado al lado de alguien que todavía no creyó y se cree creyente, y es del diablo. Pero gracias a Dios, vieron que el Señor dice, no lo arranque todavía. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el Evangelio le sigue llegando. Gracias a Dios que hay hijos del diablo sentados en las iglesias y pastores fieles siguen predicando el Evangelio, y en algún momento esa persona pasa de hijo del diablo a hijo de Dios. Usted dice, por años fui a una iglesia y no era creyente. Hasta me bauticé en la iglesia. La salvación trae un cambio de amo, un cambio de lealtad, un cambio de familia. Por eso resistir es pararse en contra. La vida del creyente deja de servir al diablo para servir a Dios. Es interesante porque miren, yo nunca me había percatado de esta gran verdad que Santiago dice en versículo 7. Cuando realmente estás parado en contra de los planes satánicos, en contra, una persona que realmente conoce a Cristo se para en contra de todo lo que era su vieja vida. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas siguen. No pasaron. Pastor, estoy harto de mi vida pecaminosa. Yo fumaba, era un desgraciado, orgulloso, no valoraba a mi esposa, era un pornográfico, era la esposa, era una mentirosa, era una chismosa. Por años fui a la iglesia, pero cambié de dueño. Ahora mi dueño es el Señor. Odio eso. ¿Se nota? Y acá te dice, huiré de vosotros. Hay una garantía, hay una esperanza. ¿Qué está diciendo? Que el diablo puede huir, huye de nosotros. ¿Cuándo huye de nosotros? Cuando nos oponemos, no cuando oramos y reprendemos, sino cuando te paras en contra, en convicciones. Un autor dice, no puede sostener a un pecador, Satanás, no puede sostener a un pecador en contra de su voluntad. Eso para estudiar después angelología, ¿no? Incluso no puede conducir a un creyente al pecado sin el consentimiento de la voluntad de ese creyente. ¿Vieron que la gente dice, caí en pecado por culpa de Satanás? No, vos te gustó pecar, Satanás te puso el cebo, vos caíste porque quisiste, porque descuidaste un montón de cosas y porque amás el pecado. En el creyente es una lucha, en el falso creyente vive así. ¿Por qué? Porque su padre, como le dijo el Señor a los fariseos, el padre de mentira, ustedes son hijos del diablo, Juan 8. Pero ustedes pecan porque quieren, porque aman lo que... Por eso dice, resistan al diablo. Párense en contra, pero no van a poder pararse en contra si están sometidos a él, si no están sometidos a Dios. Pero Satanás puede ser derrotado en el sentido que va a huir de nosotros si permanecemos firmes como el Señor permaneció firme en el desierto con la palabra de Dios. Huyó por un tiempo, porque Satanás va a tratar, anda como león rugiendo. Pero puede ser resistido. Y Efesios 6, usted dice, ¿dónde dice, pastor, eso? Efesios 6 dice que tenemos que tener ¿qué? La armadura del creyente en contra de las acechanzas de la vida. La segunda pregunta que te hago es, que me debo hacer, ¿cambiaste de dueño? ¿Quién te gobierna? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién controla tu cuerpo, tus pasiones, tus deseos, tu orgullo? ¿Quién controla tu vida? ¿Dios o el diablo? Cuando me dicen no puedo porque el Satanás está todo, caigo todo el tiempo, pastor. No es que caes todo el tiempo, te gusta lo que haces. En tercer lugar, dice, versículo 8, por favor. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Juan 8, primera de Juan,
3:8 es muy duro. No es algo inventado de los pastores acá que te ponen miedo a la gente. Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan 3:8, dice: y el que practica el pecado no te da comedia a ti, es del diablo. Por eso te digo que en nuestras iglesias hay gente hija del diablo. Siempre lo hubo, hay y habrá. Y debemos predicarle el Evangelio constantemente, con una persona que vive en el pecado. Juan dice: no es de Dios, es hija del diablo. A esta persona le manda: sométase, parece en contra del enemigo. Pero en tercer lugar, no hay un orden, ¿vieron? Porque el Evangelio, el Señor va sembrándolo, va abriendo las mentes y sabe qué necesidad tiene cada uno. Pero en tercer lugar dice: acérquense a Dios, acercaos a Dios. Incluye el someterse, pero también habla de un deseo. Acercaos a Dios para un judío, recuerden que está escribiendo un judío. Era una palabra muy profunda para ellos, desde el Antiguo Testamento. Acercarse a Dios hablaba de una relación, no ir a la iglesia. Hablaba de una relación con el Creador, una relación con el Hacedor, con el Salvador. Salmo 42, el rey David, versículo 1, hermoso salmo, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 1 en adelante. Puedo leer todo el salmo. Pero es una sincera búsqueda de acercarte a Dios. Porque Él se acercó a nosotros a través de Cristo. Y Él está hablando de una iglesia. Imagínense los ojos de esta gente que Santiago le escribe, le dice: está hablando de la iglesia, que nos acerquemos a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que estamos lejos de Dios? Sí, pero quieren ser maestros, doctos, enseñadores. Y Santiago dice: acérquense a Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Cómo? Al someterse a Dios, automáticamente se oponen a todo plan satánico de apartarlo. Pero al acercarse a Dios también está hablando de una relación. Acercaos a Dios era en el Antiguo Testamento una expresión común para el que sinceramente se acercaba a Dios en contrición y en humildad. Vamos a leer Isaías, capítulo 29, 13. Isaías, miren, busquen Isaías 29, 13. Algo que pasaba en Israel. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo creo que Santiago venía a su mente todos estos pasajes del Antiguo Testamento, y a su iglesia, a esta iglesia de judíos, le dicen: acérquense a Dios. Pero Santiago, estamos en la iglesia, somos maestros, acérquense a Dios. Y seguramente le vino el pasaje de Isaías: porque este pueblo de labios está cerca, pero con su boca se acercan a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No tienen temor. Salmo 73, 28, no lo busquen, dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todos sus años. Lo mejor que te puede pasar en tu vida es acercarte a Dios, pero bien, de verdad, con un corazón humillado, dejando todos tus pensamientos al lado, decir: ¿será que solamente me acerco a Dios de boca? Creo que nunca estuve sometido a Dios, a decir: Dios, de verdad,
estoy en pecado, de verdad no te conozco. Es más, tomé la vida cristiana tan ligera que creo que no soy salvo. Debo acercarme a Dios, de verdad. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos escribe en el mismo contexto. Escribe a judíos. Y también dice en el versículo 16 de Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Tenés que acercarte a Dios para conocerlo, de verdad. Es interesante un pasaje que aparece en el Nuevo Testamento, de hecho, cuando Pablo va a Atenas a predicar el Evangelio y se encuentra en el Areópago, el lugar más importante de los griegos, donde estaban todos los dioses, la de Satanás, Gauchito Gil, Júpiter, Afrodita, ¿cuánto más? ¿Se acuerdan de algún dios más? El dios de la luna, el dios del sol, el dios del... Todos los dioses, todo bicho que camina era un dios. Eran politeístas. Y por la duda se le haya escapado a algún dios, tenían un altar, ahí, ¿ven? Ahí, tenían un altar que decía, por la duda el Dios no conocido también adoramos. Por la duda haya un Dios que no conozcamos y se enoje, adoramos al Dios no conocido. Pablo dice, entonces Pablo, Hechos 17:22, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, Atenas, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual había esta inscripción, o sea, estaba vacío. Dice, al Dios no conocido, está escrito en mayúscula su Biblia, al que vosotros adoráis, pues, y esto me llama la atención, sin conocerle, a ese anuncio, que anuncio, ¿no? Pero, hermanos, podemos estar en una iglesia adorando, cantando los hermosos himnos sin conocerle. Por la duda le canto y le adoro, pero no tenés relación con él. Son como los atenienses. Estás viniendo, dando ofrenda, ayudando en la limpieza quizás, o estás queriendo servir al Señor en algo y no lo conoces. Tu vida no ha experimentado un cambio. Salmo 32 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, porque el caballo más manso hay que ponerle el freno, si no, no se mueve. Que han de ser sujetados con cabrete y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así somos muchas veces como cristianos también. Pero acá Santiago se está dirigiendo a esta gente. No seas como el caballo, acércate a Dios. Salmo 27 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El corazón verdadero de creyente, mi creyente verdadero busca a Dios. Es un llamado a la salvación, hermanos. Es un llamado a la salvación. Sométanse, resistan, acércanse y Dios se acercará. Sabemos que Dios toma la iniciativa, pero Santiago está diciendo, acérquense de verdad a Dios. Se creen religiosos. Cuarto, versículo 8. Ahora va junto porque entra en el arrepentimiento acá. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpien vuestras manos. Como dice mi mamá, cada vez que vamos a comer, ¿te lavaste las manos? Mamá, tengo 50 años. Andá, lavate las manos. Esto no tiene que ver con la lavado de la mano que comúnmente entendemos. Tenía que ver con la limpieza ceremonial de Éxodo 30, versículo 18 al 21. El lavacro. El lavacro era un lugar de bronce pulido que brillaba tanto como los espejos, donde el sacerdote iba antes de ofrecer su servicio sacerdotal, se lavaba. Si no se lavaba, morían. Éxodo 18, leando después. Éxodo 30, 18 al 21. Todo era un símbolo de limpieza, de arrepentimiento.
Todo el sistema de templo y tabernáculo hablaba de la salvación, de las escrituras, de Cristo. Todo era un símbolo de ello. ¿A quién escribe Santiago? ¿A judíos o a gentiles? ¿Están acá? ¿Están dormidos? ¿Judíos o gentiles? ¿Seguro? Sí. Limpié vuestra mano y la tenían así. Está hablando del arrepentimiento. Ahora, lo interesante de esa limpieza de mano, que ellos entendían a qué se refería, hablando de arrepentimiento, acompaña una palabra muy fuerte. Versículo 8, miren, escuchen a la hermana que lee. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiad vuestras manos, coma, pecadores. Pero no era amados, hermanos, iglesia. No se le refería a Santiago en otro tono. Cambió mucho el tono. Capítulo 1, versículo 2, no lo busquen. Versículo 16, versículo 19, capítulo 2, versículo 1, y seguimos. Amados hermanos, amados, amados, amados hermanos. De repente dice, Camartolos, pecadores. Y ahí cambia, ahí te está mostrando que Santiago ya se está refiriendo a este grupo de la iglesia. Por eso no lo estamos inventando. Y cuando la palabra camartolos está hablando de pecador inconverso, pecadores incrédulos, arrepiéntanse, le está diciendo, lave la mano. Cuando habla de lavar las manos, sacar la suciedad exterior, abandonar el pecado. Hermano, si una persona te dice que está en Cristo y no abandona su estado de concubinato, no es creyente. Si una persona te dice que está en Cristo y no deja el vino, no es creyente. Ay, pero pastor, es una lucha. Mirá, todo lo que vos quieras. Saqueo era un chorro, un ladrón. Dejó todo y quedó pobre. Cada uno de los personajes que el Señor salvó cambió. No fue un creyente carnal. No fue un proceso. Por supuesto hay un proceso en la santificación progresiva. Pero automáticamente, hermano, cada uno de ustedes que han experimentado este hermoso cambio de recuerdo. Los pongo a hablar ahora y hacer una hilera acá, cada uno de ustedes cuenta cómo el Señor los salvó y dice, lo primero que sentí mal es cómo las malas palabras, dejé mi novia, lo primero que hice dejar de fornicar. Esto no es una clínica de recuperación para que te sientas bien. Nosotros procuramos que Dios te convierta, que abandones tu pecado. Y acá está hablando de abandonar el pecado, limpiar tus manos, dejar de pecar. Y le está diciendo, ustedes son inconversos todavía, son incrédulos. Ellos necesitaban arrepentimiento. Y el Evangelio, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, bueno, todo el Evangelio, todos los Evangelios y la carta de Pablo lo dice. Hay un versículo clave que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. No es invitar a Jesús al corazón. Amén. No es malo decirlo. Pero eso pasa también por un arrepentimiento. Saber lo que sos, el estado de dignidad delante de Dios. A veces lleva tiempo. Proverbios 28:13 dice, ¿quién se acuerda de memoria? El que cubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa alcanza misericordia. Nada. Y se aparta. Todos pasamos por eso, ¿no? Un creyente verdadero busca apartarse. Si no, no hay misericordia. Por eso ¿pasaste ese proceso en algún momento de dolor? Miren, sigue. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Miren que es uno tras de otro. ¿Por qué habla los de doble ánimo? Hoy está de moda, ¿cómo es que se dice? Bipolar. Bueno, en la Biblia de cierta forma la bipolaridad no existe. La Biblia le llama hipocresía.
tonto. Una persona que es una cosa, acá lo traduce doble alma, que es un alma en un lugar y es un alma en otro lugar. Eso significa doble alma. Doble alma. Es horrible. Es acá una cosa, es allá otra cosa. Y lo que está diciendo en el Antiguo Testamento lo habla una y otra vez, dos de los pasajes más conocidos elegidos. Es que no solamente es abandonar el pecado, amén, sino el amor al pecado. Miren, Salmo 24, versículo 3 al 6. Hay un coro, un hermoso coro. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón. Van juntos. En el Antiguo Testamento la limpieza de manos va junto a limpieza del corazón. Porque si no odias el pecado no hubo salvación en tu vida. Y espera que falta la tercera. Porque Santiago redondea el arrepentimiento describiéndolo bien para que entiendas. Limpieza de manos tiene que ver con quitar el pecado, pero odiarlo también en tu corazón. Podés no pecar más, pero seguís amando lo que hacías. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado por engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo 51. Ustedes saben el contexto. David había caído en un pecado terrible. Versículos 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esconde tu rostro a mis pecados. David se estaba arrepintiendo de sus pecados, pero también estaba pidiendo cambiar mi corazón. Cambiar mi corazón en cuanto a limpieza y arrepentimiento. En quinto lugar, purificación profunda. Eso es lo que dice: vosotros los de doble ánimo, ¿no estás cansado de ser hipócrita? No nos cansamos de eso. Principalmente los que creen ser creyentes y viven una doble vida. Santiago está diciendo: usted tiene que tener un nuevo corazón, una nueva conciencia. Cuando el Señor viene a nuestra vida, cambia nuestro corazón de tal manera que la conciencia se hace sensible. El corazón se hace más tierno. Fue ablandado, como vimos en la parábola del sembrador, fue ablandado por el Señor. Hay un quebranto, hay nuevos apetitos, hay nuevos proyectos, cambia la visión. Por eso dice el apóstol Pablo: lo antiguo pasó, porque cambia todo. O sea, exteriormente seguimos siendo feo, gordo, pelado, pero hay tal cambio adentro, porque Dios cambió el corazón. Punto número 6 ahora. Estos pecadores, lamentablemente, si no cambian, hermano, en algún momento se les va a decir: nunca los conocí, aunque fuiste a la iglesia. Afligíos, versículo 9, lamentad y llorar. Santiago está hablando a falsos creyentes. Aflíjanse, lamenten, lloren, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Qué terrible, ¿no? Por eso un profeta del Antiguo Testamento, cuando mandaba a la nación a quebrantarse y postrarse en silicio, ¿se acuerdan? Como Job, que hizo lo mismo, hizo duelo. Santiago está llamando a un arrepentimiento de verdad, profundo. Y Romanos 6:6, todo que si podemos buscarlo, todo Romanos 6 habla del pecado. Muchos habían creído: bueno, vamos a pecar, total la gracia abunda. Y Pablo dice en Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabes lo que ocurre una vez que creemos en Cristo? Hay un duelo. No sé si todos hemos pasado un duelo. La semana una hermana partió su mamá. Hay un duelo. Tengo una señora que le pinté que murió el hijo ahora en enero. Y está en duelo.
pobrecita, es un dolor muy profundo. Lo que Santiago está hablando acá, versículo 9, ¿lo ven? Ahí está hablando de un duelo, no por no ser querido, sino por el pecado. Hay un duelo. ¿Por qué? ¿Por los amigos que dejaste? No. Hay un duelo porque sabés que ofendiste a Dios. Sabés los pecados que sos. No es un sentimentalismo. Las Escrituras nos enseñan que el arrepentimiento y la aflicción van juntos. En sus epístolas, Pablo afirma que aquellos que pertenecen a Jesucristo hacen morir su naturaleza pecaminosa cuando se arrepienten de su pecado. El arrepentimiento significa entonces que ha ocurrido una muerte en nuestra vida. Nos afligimos a causa de los pecados que hemos cometido contra Dios. Por eso, ¿vieron cuando el publicano va a orar con el fariseo, cuando el Señor cuenta la parábola y dice que el publicano golpeaba su pecho? Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el publicano dice, gracias a Dios porque no soy como él, doy mi diezmo de todo, hago esto, aquello. Gracias que no soy como aquellos. Hay un duelo. El pesar, Spurgeon escribió, hay una relación esencial entre la agonía del alma y el verdadero evangelio. La gracia soberana de Dios está cerca de los que han gemido profundamente por saber lo terriblemente pecadores que son. Eso tuvo que pasar en algún momento en tu vida. Si no pasó, oramos para que pase. De verte, compararte con el Señor y te ves lo indigno que sos. Por eso dice, termina diciendo el versículo 9, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Santiago, la verdad que está siendo muy duro. ¿Qué es malo reírse? ¿Es malo tener gozo? A mí me encanta reírme. A mí me encanta el sentido del humor. Me encantan los chistes dentro de lo que son buenos, no cosas malas, que deshonran a Dios. Pero me encanta reírme con amigos, con mis hijas, con mi esposa, me encanta, soy muy bromista. Eso no está hablando de eso, está hablando de lo que causa la risa. Ellos estaban tomando las cosas muy a la ligera, muy a la liviana. Vamos a buscar Lamentaciones, que está después de Jeremías, la que te ubique, Antiguo Testamento. Lamentaciones. Santiago está apelando que ese arrepentimiento lleve a conversión, cambie la motivación de tu corazón. Lamentaciones 5, 15 al 17, por favor, hermano. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Es terrible, ¿no? Pero notan lo que dice Lamentaciones. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros, porque pecamos. Por eso fue entristecido nuestro corazón, cesó el gozo en nuestro corazón. Lo tomaron en serio. Se borró la sonrisa, porque realmente sabían que estaban mal con Dios. Hermano, el verdadero arrepentimiento lleva una tristeza. Pablo habla de la verdadera tristeza que conduce a la salvación. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese descendió a la casa justificado antes que Dios. Afligíos, lamentar, llorar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Ellos no estaban mal. Ellos planeaban ganar dinero, hacer planes. Ellos querían ser maestros. Ellos tomaban los primeros lugares de la iglesia, muchos de ellos porque tenían dinero. Ellos estaban cómodos con su pecado. Estaban muy incómodos si otro progresaba. Pero Santiago termina con la corona de la salvación. O lo que sería, mejor dicho, la corona y la base. ¿Cómo sé si he sido salvo? Porque en algún momento he humillado mi vida. Y porque esa humillación continúa y continuará hasta el
alianza. Hoy hablábamos de eso. Por eso el Señor en Mateo 5, cuando habla de la bienaventuranza, habla del pobre espíritu. Hermanos, un verdadero creyente se cree un mendigo de Dios. Necesitamos la Señor. Mendigamos la Señor. Humillaos, dice el último versículo. Humillaos en la presencia del Señor. Y Él los exaltará. Miren el versículo 6. Él da mayor gracia, por eso Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago habló de eso. Cuanto más, esto me encantó esta frase, cuanto más ve un inconverso a Dios como la realidad que es, glorioso, santo, repito, cuanto más ves la realidad de Dios, de quién es, glorioso, santo, grande, temible, bueno y todos sus atributos, con mayor facilidad ve su propia realidad de pecador y corrompido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, casi todo lo que dice Santiago, ¿no? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Quiénes? Su pueblo, que conocían las Escrituras. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Amén, ¿no? Amén. Eso dijo Dios, eso dice Dios. Él habita en la altura y la santidad, y nada sucio entrará en su presencia. Pero dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el inicio de la salvación. Si no caíste delante de Dios quebrantado, no sos salvo. Si no te dolió tu pecado y te aborreciste a vos mismo, al punto de pedir perdón a personas, a pastores, a hermanos, a padres, a madres, no puedes ser que sos salvo. Si solamente sos salvo porque hiciste una oracioncita en la escuela dominical, pero no temes a Dios, vivimos como el demonio afuera, no sos salvo. Santiago está cayendo a eso, a una iglesia predicando el Evangelio. Humillate, humíllense. ¿Quién es inconverso? Sí, pero de dentro de la iglesia, humíllense, busquen a Dios. ¿Por qué no es? Y dice, Lucas 15:17, volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Se acuerdan de la historia, no? El hijo pródigo. Miren, el hijo pródigo, que lo estudiamos, es un cuadro de salvación. Es un cuadro de lo que es el verdaderamente el arrepentimiento y por sobre todo el amor del Padre. Buscando a Dios. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ves? Elaboró una confesión contra el mismo Padre. Detalló lo que hizo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó el padre. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies, porque traía olor a chancho, olor a mugre. Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos bien. Los veganos, no, acá. Pero traigan lo mejor, hagan fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a negociar. Es un cuadro de salvación.
¿Te has percatado de la realidad de Dios en algún momento? ¿De quién es Dios y quién sos vos? ¿Te das cuenta de la distancia enorme que hay entre tu vida y la majestad de Dios, la perfección de Dios? Aún así Él te busca. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nunca te has rescatado de esta realidad, no te has percatado, es el momento de humillarte ante Dios. Ahora, cuando te vas de este lugar, buscas un lugar a solas, buscas a alguien y dices, ¿sabes qué? Nunca conocí al Señor, es hora de hacerlo. Quiero someterme a Dios. Quiero resistir al diablo, quiero dejar de pecar. Quiero acercarme a Dios, de verdad, de verdad. Quiero humillarme. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Oramos por aquellos, oramos por nuestros hijos, por personas que han pasado por las iglesias y quizás, Señor, como dice la parábola del trigo y la cizaña, nunca nacieron de nuevo, Señor. ¡Qué terrible! Oramos para que tú les salves, para que ellos realmente se humillen, Señor, y también que esta verdad sea nuestra vida, de vivir en humildad, de vivir acercándonos a ti, de vivir en sumisión a ti, Señor, de vivir resistiendo a Satanás, de vivir en un estado de arrepentimiento y odiar el pecado. Y cuando caemos sabemos que tu palabra dice, si confesamos, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias y te alabamos, Señor.